Imagina por un momento un misil cayendo del cielo, destruyendo todo a su paso. Imagina sirenas de emergencia sonando, familias corriendo desesperadas buscando refugio. Esto no es una película ni una historia lejana, está ocurriendo ahora mismo en Ucrania, donde una guerra brutal amenaza con extenderse más allá de sus fronteras. Rusia, una potencia mundial, está intensificando sus ataques. Misiles, drones y explosiones se han convertido en parte de la vida diaria de millones de personas. Pero lo más alarmante es lo que está sucediendo lejos de ahí. Corea del Norte ha enviado tropas y misiles para apoyar a Rusia, mientras que las naciones más poderosas del mundo, como Estados Unidos y los países de la OTAN, están armando a Ucrania. Las tensiones no dejan de escalar. Ahora, nos enfrentamos a un escenario que parecía imposible hace solo unas décadas, el temor de una guerra mundial y la sombra de una guerra nuclear. Líderes internacionales advierten que estamos más cerca que nunca de un conflicto que podría destruir a la humanidad. Pero aquí viene la gran pregunta, ¿esto es solo política y estrategias militares, o es algo más? ¿Podría ser esto una señal de Dios? Jesús nos advirtió en Mateo 24:6. Ustedes oirán de guerras y rumores de guerras, pero no se alarmen, porque es necesario que todo esto acontezca, pero todavía no es el fin. No se equivoquen, lo que vivimos hoy es mucho más que un conflicto geopolítico. Es una prueba espiritual, una advertencia para la humanidad. Estamos viendo cómo las naciones se alejan cada vez más de Dios, cómo el egoísmo, la codicia y el orgullo los están llevando al borde de la destrucción. ¿Y tú? ¿Estás listo para enfrentar lo que viene? ¿Estás buscando refugio en Dios, o confías en que los líderes mundiales encuentren la solución? Porque te diré algo, la paz verdadera no la traerán las armas ni los acuerdos entre naciones. Solo Dios puede salvarnos de lo que parece inevitable. Este no es un momento para quedarnos de brazos cruzados. Este es un llamado a despertar, a volver nuestra mirada hacia el Creador, a reflexionar sobre lo que estamos haciendo como humanidad. Porque si no cambiamos, si no regresamos a Él, la destrucción que tanto tememos será una realidad. Acompáñame mientras analizamos estas señales bajo la luz de la palabra de Dios. Lo que está en juego no es solo la paz mundial, es nuestra relación con el Señor y nuestro destino eterno. ¿Por qué existen las guerras? ¿Por qué las naciones se enfrentan una y otra vez en conflictos que destruyen vidas y dejan un rastro de miseria? Estas preguntas no son nuevas. Han sido parte de la historia de la humanidad desde el principio. Pero la Biblia tiene una respuesta clara, directa y, a veces, incómoda. En Santiago 4, 1, 2, se nos dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? No son de sus pasiones, las cuales combaten en sus miembros. Codician y no tienen, matan y arden de envidia, y no pueden alcanzar, combaten y luchan, pero no tienen lo que desean, porque no piden. Aquí está la raíz de todo. Las guerras no comienzan en los campos de batalla ni en las salas de estrategia militar. Comienzan en el corazón del hombre, en la codicia, el orgullo y el deseo insaciable de poder. Lo que estamos viendo en Ucrania es un reflejo de esto. Rusia, una potencia con un pasado imperial, busca recuperar lo que considera su influencia perdida. Ucrania lucha por su independencia, pero en el proceso, millones de vidas se han perdido o han sido desplazadas. Ahora, Corea del Norte entra en escena, enviando tropas y misiles para apoyar a Rusia, mientras que la OTAN y Estados Unidos arman a Ucrania con tecnologías cada vez más destructivas. ¿Te das cuenta? Es una cadena de codicia y egoísmo que no tiene fin. Cada nación dice que lucha por la justicia o por su supervivencia, pero en el fondo, lo que mueve estas acciones es el mismo pecado que Santiago nos señala, un deseo de tener más, de ser más poderoso, de dominar al otro. Y aquí viene la advertencia: ¿qué sucede cuando este ciclo no se detiene? ¿Qué pasa cuando las naciones, en su ambición descontrolada, recurren al uso de armas nucleares? Porque eso ya no es una fantasía, es una posibilidad real. Líderes internacionales han advertido que estamos más cerca que nunca de una guerra nuclear. Y si eso ocurre, no habrá ganadores, solo destrucción.
Pero este no es solo un problema de los líderes mundiales. La Biblia nos dice que lo que ocurre en las naciones es un reflejo de lo que sucede en el corazón de las personas. Si las guerras nacen del egoísmo y la envidia, ¿no estamos todos contribuyendo a este caos con nuestras propias pasiones desordenadas? Piénsalo, ¿qué actitudes en tu vida alimentan la división, el orgullo o la ambición? Porque lo que vemos a gran escala en las naciones, también ocurre en nuestras familias, en nuestras comunidades y en nuestras relaciones personales. Hoy, el mundo necesita más que nunca a hombres y mujeres que vivan bajo la guía de Dios, que busquen su paz en lugar de sus propios intereses. Porque sólo así podemos detener esta cadena de destrucción que amenaza con devorar al mundo entero. El profeta Isaías nos dejó una visión de esperanza. De sus espadas forjarán arados, y de sus lanzas, hoces. No levantará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra, Isaías 2:4. Esto no es solo un sueño bonito. Es una promesa de lo que puede suceder si la humanidad decide someterse a Dios. Pero para que eso ocurra, el cambio debe comenzar contigo y conmigo, hoy, ahora mismo. Así que reflexiona, ¿estás siendo un agente de paz o estás permitiendo que las pasiones de tu corazón alimenten el conflicto? La solución no está en las armas ni en las estrategias políticas. Está en un corazón transformado por el poder de Dios. El mundo de hoy está dividido. Lo vemos en las noticias, en los discursos de los líderes y en las alianzas que se forman en las sombras. Rusia, Corea del Norte, China, la OTAN, Estados Unidos, naciones que se enfrentan unas contra otras en una lucha por el poder y la influencia. Pero esta división no es nueva, Jesús ya nos advirtió lo que sucede cuando un reino está dividido. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma, cae, Lucas 11:17. El mensaje de Cristo es claro, la división lleva al colapso, y hoy estamos viendo cómo estas palabras se cumplen ante nuestros ojos. Tomemos el caso de Corea del Norte y Rusia. En una alianza peligrosa, Corea del Norte ha enviado tropas y misiles para reforzar las líneas rusas en Ucrania. Mientras tanto, Estados Unidos y los países de la OTAN fortalecen a Ucrania con armas avanzadas, misiles de largo alcance y tecnologías que nunca antes habían sido utilizadas en un conflicto de esta escala. Estas alianzas, en lugar de traer estabilidad, están creando un ambiente de tensión que solo alimenta la posibilidad de un conflicto global. Los expertos ya han advertido que estas divisiones podrían desatar la Tercera Guerra Mundial. Líderes como el Papa Francisco han dicho que estamos viviendo una guerra mundial en pedazos, y cada acción parece acercarnos más al abismo. Pero esta división no es solo entre naciones. También es espiritual. Como humanidad, hemos permitido que el egoísmo, el orgullo y el odio nos separen de Dios y de nuestros semejantes. ¿Cómo podemos esperar paz entre las naciones si en nuestros propios hogares hay divisiones, resentimientos y conflictos? Jesús nos enseñó que un reino dividido no puede permanecer en pie. Y lo mismo ocurre con nuestras familias, nuestras comunidades y nuestra fe. Hoy vemos cómo la falta de unidad nos está llevando al colapso global. Cada misil lanzado, cada alianza peligrosa, cada decisión de priorizar el poder sobre la reconciliación, no es más que un reflejo de una humanidad que ha olvidado lo que significa vivir bajo la guía de Dios. Y aquí está la pregunta que debemos hacernos, ¿qué estamos haciendo para sanar esas divisiones? Porque la solución no vendrá de los líderes mundiales ni de los tratados de paz. La verdadera paz comienza cuando el corazón humano decide dejar de lado el odio y buscar la unidad en Dios. En Efesios 4:3, se nos exhorta a esforzarnos por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Esa es la respuesta. No podemos esperar que las naciones encuentren unidad si primero no nos esforzamos por mantener la unidad espiritual en nuestras propias vidas. Hoy, más que nunca, es urgente que volvamos a Dios, que nos unamos como humanidad bajo su guía. Porque si seguimos alimentando estas divisiones, el resultado será el colapso total. Y cuando ese día llegue, no habrá tiempo para arrepentimientos. Así que te invito a reflexionar, ¿qué estás haciendo para traer unidad a tu hogar, a tu comunidad, a tu relación con Dios? Porque la unidad comienza contigo.
Si dejamos que la división siga creciendo, no solo las naciones caerán, también lo hará nuestra alma. Parece una escena sacada de una pesadilla, un solo misil cayendo del cielo, con la fuerza para borrar ciudades enteras en cuestión de segundos. Y sin embargo, no es un sueño. Es una posibilidad real que cada día se vuelve más cercana. Hoy, mientras las naciones juegan con armas de destrucción masiva, el mundo entero está al borde del abismo. La retórica de guerra nuclear ya no es un tabú. Rusia ha modificado su doctrina militar, declarando que un ataque masivo a su territorio podría justificar una respuesta nuclear. Al mismo tiempo, Estados Unidos ha autorizado a Ucrania el uso de misiles de largo alcance, mientras otros países desarrollan tecnologías capaces de causar daños incalculables. Cada paso que damos parece acercarnos más a un escenario que, si ocurre, será el fin de todo lo que conocemos. El libro de Apocalipsis, en el capítulo 6, versículo 4, nos habla del segundo jinete. Entonces salió otro caballo, rojo, y al que lo montaba se le concedió quitar la paz de la tierra, y que se mataran unos a otros, y se le dio una gran espada. ¿No es esta la realidad que vivimos hoy? La paz ha sido arrebatada de la tierra, y las armas, esa gran espada, están listas para destruir todo a su paso. La amenaza nuclear no es solo una estrategia política, es un reflejo de una humanidad que ha perdido el temor de Dios y ha confiado en su propio poder destructivo. Pero detengámonos por un momento. Piensa en esto, ¿qué pasaría si una nación decide presionar ese botón? Una guerra nuclear no solo traería destrucción física, también sería una sentencia de muerte para millones de almas que no están preparadas para enfrentar la eternidad. La Biblia nos enseña que el temor del Señor es el principio de la sabiduría, Proverbios 9:10. Y, sin embargo, hoy vemos a líderes que no temen a Dios, que están dispuestos a arriesgarlo todo por mantener su poder. Pero aquí viene una verdad contundente: las armas más poderosas del mundo no pueden salvarnos del juicio de Dios. Como humanidad, estamos jugando con fuego eterno. Estamos actuando como si el futuro estuviera en nuestras manos, como si el destino del mundo dependiera de nuestras estrategias y de nuestras armas. Pero, ¿qué dice Dios sobre esto? En Salmos 46, 9, se nos recuerda que es Dios quien hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra, quiebra el arco, corta la lanza, y quema los carros en el fuego. La paz verdadera no vendrá de los tratados, ni de las amenazas, ni del equilibrio de poder. Vendrá cuando la humanidad deje de confiar en sus propias fuerzas y reconozca que solo en Dios está la salvación. Hoy, quiero que reflexiones: ¿estás listo para enfrentar lo que viene? Porque las armas nucleares pueden destruir nuestro cuerpo, pero solo Dios tiene el poder sobre nuestra alma. Si no estamos espiritualmente preparados, el peor peligro no será lo que ocurra aquí en la tierra, sino lo que enfrentaremos después. El tiempo para actuar es ahora. No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras el mundo avanza hacia la autodestrucción. Es hora de volver a Dios, de humillarnos y buscar su rostro. Porque si seguimos jugando con este fuego, no solo perderemos nuestras vidas, perderemos nuestra eternidad. El panorama mundial puede parecer desesperanzador. Las naciones se preparan para la guerra, la amenaza nuclear se cierne sobre nosotros, y las divisiones parecen insalvables. Pero incluso en medio de este caos, la palabra de Dios nos ofrece una esperanza, una salida, un camino hacia la restauración. En 2 Crónicas 7:14, Dios nos hace una promesa poderosa. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Este versículo no es solo un consuelo, es un plan de acción. Dios no nos pide soluciones políticas ni estrategias militares. Nos pide humildad, arrepentimiento y oración. Nos está diciendo que la verdadera paz y restauración no vendrán de las armas ni de los líderes mundiales, sino de un pueblo que reconoce que su única esperanza está en Él. Pensemos en esto: ¿cuántas veces en la historia bíblica las naciones enfrentaron su destrucción inminente y fueron salvadas cuando decidieron volverse a Dios? Tomemos como ejemplo la ciudad de Nínive. En el libro de Jonás,
Dios había decretado juicio sobre ellos por su maldad. Pero cuando el pueblo se humilló, ayunó y buscó a Dios, la sentencia fue revocada, y la ciudad fue salvada. Hoy, la humanidad se encuentra en un punto similar. Estamos al borde de un abismo, pero la puerta de la misericordia de Dios sigue abierta. Sin embargo, esa puerta no permanecerá abierta para siempre. ¿Qué estamos haciendo para aprovechar esta oportunidad? Aquí es donde entra nuestra responsabilidad como creyentes. No podemos quedarnos de brazos cruzados esperando que los líderes mundiales arreglen el caos. Nosotros somos el pueblo de Dios, llamados a interceder por el mundo, a orar por la paz y a ser ejemplos vivos de su amor y su verdad. La historia nos muestra que la desobediencia trae destrucción, pero el arrepentimiento trae restauración. Si Ucrania, Rusia, Estados Unidos, Corea del Norte y todas las naciones decidieran buscar a Dios, el conflicto podría detenerse. Las armas quedarían olvidadas, y las familias no tendrían que temer más por su vida. Pero todo comienza contigo y conmigo. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a humillarnos, a orar, a pedirle a Dios que sane nuestra tierra? No podemos exigirle al mundo lo que no hacemos en nuestra propia vida. Reflexiona. ¿Qué áreas de tu vida necesitas rendir a Dios? ¿Estás buscando su rostro, o te has dejado llevar por el miedo y la desesperanza? ¿Estás orando por tu nación, por las familias que sufren en Ucrania, por la paz en el mundo? La tormenta que enfrentamos es real, pero también lo es la esperanza en Cristo. Dios nos promete que si volvemos a Él, no solo sanará nuestras vidas, sino también nuestras naciones. La paz que el mundo necesita no está en los tratados ni en las estrategias militares, está en el poder transformador de un Dios que escucha las oraciones de su pueblo. No es demasiado tarde. Todavía hay tiempo para cambiar el rumbo. Pero depende de nosotros dar el primer paso. Así que pregúntate, ¿qué estás dispuesto a hacer hoy para buscar a Dios y ser un instrumento de paz en este mundo? Porque la sanación del mundo comienza con tu oración y con tu fe. Jesús nos dejó una misión clara, ser pacificadores. No espectadores, no críticos, sino personas que lleven su paz a un mundo que está quebrantado. Él dijo, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios, Mateo 5:9. Pero, ¿qué significa ser un pacificador en tiempos como estos? Hoy, las naciones están más divididas que nunca. La guerra en Ucrania, las alianzas peligrosas entre Corea del Norte y Rusia, y la participación de países como Estados Unidos en este conflicto nos muestran un escenario en el que la palabra paz parece haberse convertido en un sueño imposible. Líderes mundiales hablan de poder y estrategias, pero el verdadero problema no está en las armas ni en los tratados, está en el corazón humano. El mundo necesita pacificadores, personas dispuestas a vivir la paz de Dios y compartirla. Y aquí está la verdad más incómoda, esa responsabilidad recae en nosotros, los creyentes. No podemos esperar que los políticos o los gobiernos cambien la historia, la paz debe comenzar en cada uno de nosotros. ¿Y cómo podemos hacerlo? Primero, orando. La Biblia nos dice, no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios, Filipenses 4:6. ¿Cuánto tiempo dedicas a orar por la paz del mundo, por las familias que están sufriendo, por los líderes que toman decisiones que afectan millones de vidas? Es fácil quejarnos, pero Jesús nos llama a actuar desde la fe. Ser pacificadores también significa vivir el Evangelio. ¿Cómo puedes hablar de paz si en tu propia vida hay conflictos no resueltos? Si guardas rencor, si siembras discordia en tu hogar, en tu comunidad. No se trata solo de predicar, se trata de ser un reflejo vivo de Cristo. El cambio que queremos ver en el mundo debe comenzar en nuestro corazón. Finalmente, ser pacificadores es ser agentes de esperanza. En un mundo que está consumido por el miedo, tú puedes ser la voz que lleve el mensaje de salvación y reconciliación. Habla del amor de Dios, comparte su promesa de paz, recuerda a los demás que, aunque el mundo esté en caos, en Cristo hay una esperanza que supera cualquier circunstancia. No es fácil ser un pacificador, especialmente cuando todo parece perdido.
pero Jesús no nos llamó a seguirlo cuando las cosas fueran fáciles. Nos llamó a ser luz en medio de la oscuridad. Nos llamó a ser sal en un mundo que ha perdido su sabor. Y hoy, esa misión es más urgente que nunca. Quiero que te preguntes algo, ¿estás viviendo como un pacificador? ¿Estás siendo un ejemplo de reconciliación, de oración, de esperanza? Porque si no lo estamos haciendo nosotros, ¿quién lo hará? Y aquí es donde quiero invitarte a que des un paso más. Si este mensaje te está llegando, si sientes en tu corazón que necesitas ser parte de este cambio, te invito a que te unas a esta comunidad de fe. Suscríbete al canal Amor a Dios y comparte este mensaje. Juntos podemos llevar la luz de Cristo a un mundo que tanto lo necesita. Hoy, tú puedes ser ese pacificador que Dios llama. Puedes ser la diferencia en tu familia, en tu comunidad y en tu nación. No subestimes lo que Dios puede hacer a través de ti. Porque cuando un hijo de Dios decide traer paz, el mundo entero puede empezar a cambiar. El mundo está en caos. Las naciones se arman, las alianzas peligrosas crecen, y las tensiones entre los poderosos del planeta nos tienen al borde de un conflicto que podría destruirlo todo. Pero en medio de esta tormenta, Jesús nos dejó una promesa que debe resonar en nuestro corazón. La paz les dejo, mi paz les doy, yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden, Juan 14:27. Jesús nos recuerda que la paz que necesitamos no es la que el mundo intenta ofrecer. La paz del mundo es frágil, superficial, y se rompe con facilidad. Los acuerdos entre naciones pueden durar un tiempo, pero las ambiciones humanas, el orgullo y el pecado siempre terminan rompiéndolos. La paz verdadera solo viene de Dios, y es una paz que empieza en el corazón. Mira a tu alrededor. El miedo ha tomado control de muchas personas. Tememos por lo que puede pasar mañana, por lo que pueden hacer los líderes mundiales, por el futuro de nuestras familias. Pero esta es la realidad, el miedo nunca solucionará nada. Solo la paz de Dios puede calmar el corazón y darnos la fuerza para enfrentar cualquier tormenta. Hoy más que nunca, el mundo necesita volver a Dios. Los líderes de las naciones necesitan recordar que no son dioses, que el destino del mundo no está en sus manos. Pero más importante aún, tú y yo necesitamos recordar esto también. Si vivimos nuestra vida alejados de Dios, confiando solo en lo que podemos controlar, estaremos igual de perdidos que aquellos que gobiernan con ambición y orgullo. Piensa por un momento, ¿qué estás haciendo para buscar la paz de Dios en tu vida? Porque no podemos esperar paz mundial si en nuestro propio corazón hay conflictos, rencores y miedo. La transformación que necesita el mundo comienza contigo. Comienza en tu relación con Dios, en tu disposición de entregar tus miedos, tus dudas y tus preocupaciones a Él. En este momento, la humanidad está en un punto crítico. Podemos seguir ignorando a Dios, confiando en nuestras propias fuerzas y viendo cómo todo se derrumba. O podemos elegir humillarnos, volver a Él, y encontrar la paz que solo Él puede dar. La decisión está en nuestras manos. No sabemos qué pasará mañana. Pero lo que sí sabemos es que Dios está con nosotros, y su paz está disponible para todos los que la busquen. Es tiempo de dejar el miedo atrás y abrazar su propósito para nuestras vidas. Hoy quiero invitarte a que tomes una decisión. No solo por ti, sino por tus seres queridos, por tu comunidad, por este mundo que tanto necesita a Dios. Haz de la paz de Cristo el centro de tu vida. Ora por las naciones, por los líderes, por las familias que sufren. Y si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a que lo compartas, que te suscribas al canal Amor a Dios, y te unas a esta comunidad de fe. Porque solo en Dios hay esperanza. Solo en Él hay paz. Y esa paz, una paz que el mundo no puede quitar, es lo que necesitamos para enfrentar todo lo que está por venir. Jesús nos dio su paz, no para que la guardemos, sino para que la compartamos. Así que te pregunto, ¿estás listo para ser portador de su paz en un mundo que clama por ella? La decisión es tuya. Pero recuerda, el tiempo apremia, y la oportunidad de cambiar el rumbo está frente a nosotros.
Solo en Dios encontramos la paz verdadera.